Bien, gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso Nacional de Ingeniería Química, Arequipa, por haberme permitido participar como ponente en este evento tan importante para la ingeniería química. Nosotros, los académicos, venimos realizando investigaciones en el campo de la ingeniería química, el cual debe ser difundido, expuesto en los congresos, incluso debe ser publicado en los artículos científicos. Bien, voy a presentar el trabajo denominado Tratamiento de Mineral de Uranio Macrosante 1. Ustedes saben que Puno es la primera potencia en uranio, ¿no? Ha sido descubierto en los años 90, ¿no? Bien, la siguiente. El Instituto Peruano de Energía Nuclear ha recorrido todo el territorio nacional para encontrar el mineral de uranio, ¿no? El cual ha ubicado en la zona de Macusane, provincia de Carabaya, ¿no? Con las reservas más altas de alrededor de 3.350.000 toneladas métricas de mineral, con una ley promedio de 0,18% de uranio, en las zonas denominadas Chapi, Corale, Tantamaco, Viquiza y Calvario. Actualmente, la empresa minera canadiense Macusane viene realizando estudios de exploración en las comunidades de Sibilla, Corale y Tantamaco. Según la información del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, indica que esta empresa descubrió una mina de litio en Puno, en el depósito Falchani. Con los recursos encontrados son 2,5 millones de toneladas de litio como carbonato de litio, y que cuenta además con los recursos comprobados de 124 millones de libras de uranio en la zona este de Macusane. Con este nuevo descubrimiento, el proyecto Macusane sea la mina más grande de litio y uranio en el mundo. Mira, jóvenes, alguien decía que ustedes son el presente del campo de ingeniería química. El Perú es un país exportador de materia prima, ¿no? Ahora tenemos el mineral de litio, tenemos el mineral de uranio, ¿no? Entonces, nuestro producto debe ser industrializado, no debemos exportar como materia prima. Ustedes saben que el litio tiene bastante aplicación, ¿no? Se fabrican baterías, ¿no? Por ejemplo, el país Bolivia, ellos han emprendido su proyecto para fabricar baterías de litio, ¿no? Como el gobierno de Evo Morales, ¿no?, a sus mejores profesionales lo ha enviado a Alemania, China, para que se capacite, digamos, en la industrialización del litio, ¿no? Entonces, la política del Estado debe cambiar, ¿no? Además, el Perú tiene bastantes recursos minerales, ¿no? Actualmente hay conflictos sociales, ¿no? Porque la ley de minería debe cambiar, porque casi el 80-70% se lo llevan las divisas, ¿no? Pero lo que queda para el Perú es solamente 20-30%, ¿no? Entonces lo están saqueando, ¿no? En una revista internacional indicaba que ser un país rico es un país pobre, ¿no? Porque nosotros, digamos, tenemos riqueza y no explotamos, no aprovechamos nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, ustedes como jóvenes, ¿no?, piensen, sean, digamos, los futuros profesionales que impulsen el desarrollo industrial en el Perú. Bien, la siguiente. Vamos a ver los minerales importantes de uranio y Macusane, ¿no? Tenemos las minas que contiene el uranio tetravalente. El uranio se encuentra en estado tetravalente y en estado hexavalente, ¿no? Dentro de los minerales de uranio tetravalente tenemos el uraninita, está como óxido de uranio, tetleta como un tóxido de uranio. Minas que contienen uranio hexavalente, tenemos autunita, como está, y tenemos difosfato uranil calcio, ¿no? Y también tenemos la carnotita. Esos son los minerales que se encuentran en la zona de Macusane. La siguiente. Vamos a ver la composición isotópica del mineral de uranio, ¿no? Ustedes saben que el uranio tiene tres isótopos. Tenemos el isótopo 238, que se encuentra a 99,10% en estado natural. El uranio 235 se encuentra a 0,70% y el uranio 234 0,20%. Solamente el uranio 235 es radiactivo, ¿no? Y solo se encuentra en 0,7% en la zona de Macusane. La siguiente. Bien,
Ahí tenemos el diagrama de flujo para la explotación de uranio, ¿no? Ya hemos ubicado el mineral. En la zona de Macusale tenemos el mineral de la mina, ¿no? Pasa a la operación de preparación física del mineral, ¿no? La operación física del mineral comprende chancado, molienda y clasificación, ¿no? Luego pasa a la etapa de extracción. En la etapa de extracción se puede utilizar la lixiviación alcalina o lixiviación ácida, depende de las características del mineral. Si el mineral tiene una ganga ácida, se realiza lixiviación ácida. Si el mineral tiene una ganga carácter básico, se realiza lixiviación alcalina. Luego pasa a la etapa de purificación. En la etapa de purificación hay dos subetapas. Primero es extracción por solvente, luego intercambio iónico de resinas, ¿no? Y finalmente pasa a la etapa de precipitación, ¿no? En la etapa de precipitación se puede utilizar amoníaco, hidróxido de sodio, peróxido de hidrógeno. Debo recalcar que en el tratamiento ácido se utiliza como reactivo precipitante hidróxido de amonio y peróxido de hidrógeno. En el tratamiento en el medio alcalino como precipitante se utiliza hidróxido de sodio. Finalmente pasa a la etapa de secado y vamos a obtener el concentrado de uranio. La siguiente. Y ahora veamos el proceso de lixiviación de mineral de uranio, ¿no? Lixiviación ácida de óxido de uranio, ¿no? Para la lixiviación, ustedes saben qué es lixiviación, ¿no es cierto? Todos los egresados de las diferentes facultades de ingeniería química trabajan en las minas, ¿no? La lixiviación es sinónimo de oxidación, es sinónimo de disolución, ¿no? Para este caso, el lixiviante utilizado es el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, el mineral se encuentra en estado tetravalente, ¿no? Y en estado hexavalente, ¿no? En el estado tetravalente, ¿no? Es insoluble, ¿no? Para ello se debe utilizar algunos oxidantes, ¿no? Como el dióxido de manganeso, clorato de sodio, oxígeno, ¿no? También el ion férrico, ¿no? Observen, en el par iónico óxido de uranio y uranil tenemos potencial 0,344 voltios, ¿no? Si nosotros utilizamos oxidante, el par iónico hierro 2, 3 es 0,77 voltios. Y si comparamos esos dos potenciales de oxidación, ¿no? El que tiene menor potencial de oxidación se oxida, el que tiene mayor potencial de oxidación se reduce. Por lo tanto, el mineral de uranio se va a disolver frente al ion par iónico hierro 2 y hierro 3, ¿no? Bien. Como el óxido de uranio, ¿no? Es utilizado tetravalente, es insoluble, se utiliza el ion férrico, lo va a oxidar en catión uranilo, ¿no? Luego el ion férrico pasa a estado ferroso. Ese estado ferroso debe ser oxidado con dióxido de manganeso, ¿no? Entonces ahí tenemos la reacción. También se puede utilizar el oxígeno para reoxidar el oxígeno de estado más 2 a estado más 3. La siguiente. Cuando el uranio se encuentra en estado hexavalente, es fácilmente soluble. Vemos en esa reacción, en medio ácido se disuelve, pasa directamente al catión uranil, ¿no? Mientras que el uranio hexavalente hemos indicado que se disuelve fácilmente en medio ácido, ¿no? Tenemos la reacción. El catión uranil más el sulfato se forma sulfato uranil, ¿no? Entonces va a seguir reaccionando, ¿no? Va a formar disulfato uranil y trisulfato uranil, ¿no? El uranio puede estar presente en cualquiera de las formas, va a depender de la concentración de sulfato, de la concentración de uranio, de la temperatura y otras condiciones, ¿no? Otras variables complejas en el sistema. Siguiente. En la mina de uranio tenemos la uraninita, ¿no? Que está como fosfato uranil calcio, ¿no? Este mineral es fácilmente soluble, fácilmente se disuelve en presencia de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, como producto tenemos sulfato de calcio más sulfato de uranil más el ácido fosfórico, ¿no? En este mineral se encuentra bastante fósforo, ¿no? Como subproducto podemos obtener ácido fosfórico o algún fertilizante, ¿no? Porque
más adelante vamos a ver que tiene una alta concentración de fósforo, ¿no? Entonces, una vez disuelto el sulfato de uranil, también va a formar el complejo trisulfato de uranil. La siguiente. Bien, se han realizado algunas pruebas a escala de laboratorio, en este caso, la distribución estática o en columnas, ¿no? Para ello se han considerado las condiciones de operación. Se ha utilizado la cantidad de mineral 3 kilogramos, ley de uranio 0,18% de dióxido de uranio, consumo de ácido 30 kilogramos de ácido sulfúrico por tonelada de mineral. La granulometría del mineral 3 octavos pulgadas y media pulgada, ¿no? Relación sólido líquido 1,2, se ha trabajado a pH 1, el tiempo de lixiviación fue de 7 días. En esta tabla podemos ver la composición de lixiviados ácidos de uranio, ¿no? Una vez lixiviados, si tiene el uranio 2,14 gramos por litro, el fósforo, observen, tiene 1,13 gramos por litro, ¿no? ¿Ya? El fierro tiene 0,26 gramos por litro, el aluminio 0,72 gramos por litro, calcio 0,85 gramos por litro, finalmente manganeso 0,36 gramos por litro, ¿no? En este proceso de lixiviación estática se ha logrado extraer al 87% de uranio. La siguiente. Luego del proceso de lixiviación pasa al siguiente proceso de concentración y purificación de uranio por extracción por solvente, ¿no? En esta etapa de extracción por solvente se utiliza un solvente orgánico que viene a ser alamina 336, isodecanol y querosene, ¿no? Que se usa en la fase orgánica, ¿no? Las pruebas de extracción por solvente se realizaron a temperatura ambiente para alcanzar el equilibrio en una relación orgánica acuoso relación 1:1, ¿no? Si tiene la composición del solvente orgánico, ¿no? Tenemos alamina 336 que se prepara al 5% de volumen, ¿no? Y viene a ser un extractante aniónico de uranio. Tenemos otro solvente isodecanol que se prepara al 3%, ¿no? Este isodecanol permite, digamos, la separación de fases. Y luego tenemos solvente querosene que se prepara al 92% de volumen, ¿no? Y permite disminuir la viscosidad del solvente. Alamina 336 es una amina terciaria, ¿no? Donde tiene carbono entre 8 y 10, ¿no? Ustedes saben que es una amina ternaria, ¿no? Que es bastante se utiliza como un ligando para extracción de metales. La siguiente. Dice, previo a los ensayos de fase orgánica, fue preacondicionada para su protonación. Dicho proceso consiste en contactar la fase orgánica con una solución de ácido sulfúrico de pH 1. En este proceso, la alamina extrae el ácido de la solución acuosa para formar la sal de amina o el par iónico sulfato amina en la fase orgánica, el cual es capaz de interactuar con la especie metal. Observen, esa sal, o sea, la amina, que viene a ser alamina 336, se debe sulfatar. Ahí tenemos la reacción de sulfatación, ¿no? Entonces, ustedes ven que el nitrógeno tiene un par de electrones libres, entonces va a captar dos protones de hidrógeno, entonces forma sulfato de amina, ¿no? Ahí tenemos en el producto. Ese sulfato de amina va a reaccionar con el complejo trisulfato uranil, ¿no? Entonces se va a formar como producto trisulfato uranil amina en estado orgánico más anión sulfato en fase acuosa. Dice donde el sulfato amina en fase orgánica representa el anión extractante de alamina 336 en fase orgánica y en fase acuosa, referido a la fase orgánica y acuosa respectivamente. Bien. Se han realizado las pruebas discontinuas de extracción por solvente, ¿no? Para ello se ha construido el diagrama de McCarthy, ¿no? Para ello se realizan las pruebas de extracción discontinua en una pera de decantación, ¿no? Con relación de fase orgánica acuoso
cuyos resultados son los siguientes. La tabla 2 nos muestra las curvas de equilibrio, ¿no? Ustedes saben, para construir este diagrama tenemos que tener una línea de operación, luego una curva de equilibrio, ¿no? Entonces, se ha utilizado para la curva de operación, ¿no?, en fase acuoso, concentración de uranio 0,09 gramos por litro, y en el lixiviado contiene el uranio 2 gramos por litro, ¿no? Además, se ha utilizado el solvente orgánico fresco, la concentración es 0,0 gramos por litro. Ese solvente orgánico debe extraer máximo 5 gramos por litro, por lo tanto hemos considerado 5 gramos por litro de uranio, ¿no? Con esos puntos nosotros graficamos la línea de operación. Para curva de equilibrio, ¿no?, se ha realizado la relación orgánico-acuoso 3,2, 2,1, 1,2 y 1,3, ¿no? Para este primer ensayo, relación orgánico-acuoso, se ha utilizado 300 mililitros solvente orgánico y 200 mililitros de lixiviado, ¿no? Se mezcla tanto el orgánico como el solución lixiviada en una pera de decantación, ¿no? Se agita durante 3 minutos, ¿no? Luego dejamos en reposo 2 minutos, ¿no? Después de este proceso se analiza el contenido de uranio en solución acuosa, también en solvente orgánico, ¿no? Para el primer ensayo, para la relación 3,2, tenemos la concentración de uranio 0,06 gramos por litro. En la fase orgánica, concentración de uranio 1 gramos por litro, ¿no? Para el ensayo relación 2,1, de la misma forma se ha utilizado 200 mililitros de fase orgánica y 100 mililitros de fase acuosa, ¿no? Hacemos el mismo procedimiento, hacemos los mismos análisis de uranio, ahí tenemos el reporte de los resultados. La siguiente. Ahí tenemos el diagrama, ustedes ven, ahí tenemos la línea de operación de color azul, ¿no? Luego la curva de equilibrio en rojo, ¿no? Luego calculamos las etapas, ¿no? Según el gráfico tenemos 3 etapas, ¿no? ¿Qué significa 3 procesos? En una etapa tiene un mezclador, ¿no?, un sedimentador, ¿no? Entonces va a funcionar teóricamente, se ha calculado 3 etapas de acuerdo a ese diagrama, ¿no? Ahí tenemos el gráfico de fase orgánica con respecto al gráfico de fase acuosa expresado en gramos por litro. Dice, según el diagrama de Mackay y Hill, se ha determinado experimentalmente y se calcula 3 etapas. Sin embargo, para seguridad, ¿no?, se considera 4 etapas en la etapa de extracción por solvente, o sea, se ha aumentado una etapa más para asegurar la eficiencia de extracción de uranio, ¿no? La siguiente. Ahí tenemos la etapa de extracción por solvente, ahí tenemos 1, 2, etapa 3, ¿no? Entonces, en esta etapa de extracción por solvente funciona en contracorriente, ¿no? Ahí tenemos ingreso acuoso cargado que viene a ser lixiviado y sale como acuoso descargado, más o menos concentración de uranio 0,03 gramos por litro. Y también tenemos la alimentación de orgánico fresco, que inicialmente no tiene, digamos, concentración de uranio. Cada vez que pasa las etapas va, digamos, a absorber, ¿no?, va a extraer el uranio y va a llegar a concentrar a 5 gramos por litro, lo llamamos orgánico cargado, en este caso 5 gramos por litro. ¿Ya? En conclusión, en esta etapa de extracción por solvente se concentra el uranio de 2 gramos por litro a 5 gramos por litro de uranio. La siguiente. Bien, se ha hecho el estudio termodinámico, ¿no?, para la extracción de uranio. Para ello hemos considerado la reacción general de extracción, ¿no? Ahí tenemos la ecuación química de extracción por solvente, ¿no?, que anteriormente hemos visto esa reacción, ¿no? Ahí tenemos el sulfato de amina en fase orgánica más el sulfato uranil en fase acuosa. Como producto se tiene sulfato uranil amina en fase orgánica más sulfato en fase acuosa, ¿no? Luego calculamos la constante de equilibrio para este mecanismo, ¿no? Ahí tenemos constante de equilibrio, ¿no? Luego definimos el coeficiente de distribución, ¿no? Ustedes saben qué cosa es coeficiente de distribución. Han llevado el curso de transferencia de masa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el coeficiente de distribución
está definido la relación sulfato uranil-amina sobre sulfato uranil, ¿no? Que viene a ser la relación, ¿no? De coeficiente de distribución. La siguiente. ¿Ya? Luego expresamos la constante de equilibrio, ¿no? Ya lo hemos simbolizado D, que viene a ser el coeficiente de distribución, ¿no? Multiplicado por la concentración de las soluciones. Despejamos de la ecuación de constante de equilibrio D, que viene a ser el coeficiente de distribución, ¿no? Luego aplicamos el logaritmo, ¿no? Para llevar a una ecuación lineal, ¿no? Hemos obtenido una ecuación lineal, ¿no? El logaritmo de distribución, coeficiente de distribución, ¿no? Le va a derivar logaritmo de constante de equilibrio más 2 sulfato de amina en fase orgánica menos 2 logaritmo sulfato en fase acuosa, ¿no? Entonces, aplicando la propiedad logarítmica. La siguiente. Para ello necesitamos calcular, ¿no? La pendiente de la ecuación, ¿no? Entonces, hemos trabajado para concentraciones de sulfato en mol por litro, 1,24 mol por litro, hasta 1,66 mol por litro. Por otro lado, tenemos el coeficiente de distribución 251,19, ¿no? Hasta 3,16, ¿no? Luego, aplicamos logaritmo tanto para anión sulfato y como también para el coeficiente de distribución, ¿no? La siguiente. ¿Ya? Luego graficamos, ¿no? Y la graficamos el coeficiente de distribución en función del logaritmo de sulfato, ¿no? Y obtenemos la ecuación lineal, ¿no? Ahí observamos la pendiente menos 14,936 y el intercepto 3,7922. Figura número 4, gráfico de logaritmo de distribución versus logaritmo de sulfato, son llevados a una temperatura de 25 grados centígrados. La siguiente. Teniendo la ecuación lineal, ¿no? Sabemos que el intercepto de la ecuación lineal en la etapa de extracción, ¿no? Que era logaritmo constante de equilibrio más 2 logaritmo de sulfato, amina y fase orgánica, igualamos las ecuaciones y reemplazamos los datos, ¿no? Ahí tenemos la pendiente, o sea, el intercepto es 3,7929, igualamos a la ecuación lineal por el intercepto. Luego calculamos, y sabiendo que la concentración de sulfato, amina y fase orgánica es igual a 3,173, calculamos el valor de K sub E, constante de equilibrio, en este caso 616,6. La siguiente. En la tabla 4 tenemos, dice, efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio de extracción, ¿no? Entonces, para una temperatura de 25 grados centígrados hemos obtenido el constante de equilibrio 616,6, ¿no? Entonces, de la misma manera se ha trabajado para temperatura de 15 grados y 35 grados. Observen, a medida que incrementa la temperatura, la constante de equilibrio disminuye, ¿no? Es el comportamiento, ¿no? De constante de equilibrio con respecto a la temperatura. Dice, la composición de la especie extraída de catión uranil con la constante de equilibrio de extracción llevado a cabo a 25 grados centígrados, el constante de equilibrio que es igual a 616,6, dice, los efectos de los parámetros principales, como la temperatura, el pH de la fase acuosa, la concentración de extractante, la concentración de uranio y sulfato, fueron considerados en el proceso de extracción por solvente. O sea, se ha trabajado bajo estas condiciones, ¿no? La cantidad de iones uranil extraída con el extractante aniónico alamina 336 fueron medidos en el rango de temperatura de 15 a 35 grados centígrados. Los parámetros termodinámicos fueron determinados usando la ecuación, ¿no? Ahí tenemos la ecuación logaritmo de constante de equilibrio, que es igual a variación de entalpía con respecto a R, que viene a ser la constante universal de los gases, menos la variación de entalpía sobre R por temperatura, ¿no? Donde K equilibrio es la constante de equilibrio, delta es la variación de entalpía, variación de entropía y temperatura, ¿no? T es la temperatura expresado en grados Kelvin respectivamente.
y sabemos que el valor de R es 8,314 joules sobre mol Kelvin, ¿no? ¿Cómo se ha determinado el valor de entropía, ¿no? Se grafica el logaritmo de constante de equilibrio versus 1 sobre temperatura, ¿no? Tal como se observa en la figura 4, ¿no? Entonces, la energía libre de Gibbs fue calculada utilizando la ecuación siguiente. Energía libre de Gibbs es igual a variación de entropía menos temperatura por la entropía. Esa ecuación termodinámica todos conocen, ¿no? Pensaba que era consejero de esa. Observen, el cambio de entalpía, la energía libre de Gibbs y la variación de entropía fueron determinados experimentalmente cuyos valores son menos 20,4 kilojoules por mol, que viene a ser la entalpía, menos 5,72 kilojoules por mol, que viene a ser la energía libre de Gibbs, y menos 0,039 kilojoules por mol Kelvin, que viene a ser la entropía. El valor negativo, ¿no? El valor negativo de entalpía, ¿qué nos indicaría? A ver si nos pregunta a ustedes. ¿Qué nos indica el valor negativo de entalpía? Que la reacción es exotérmica. ¿Qué más? ¿Qué más nos indica? ¿Qué más nos indica? ¿Qué les dice? ¿Cómo les ha enseñado el profesor de termodinámica? Además de exotérmico, ¿no? Ese valor negativo de entalpía indica que hay formación de enlace, ¿no? Hay formación. Cuando sale, digamos, entalpía positiva, indica rompimiento de enlace, ¿no? Tiene esos significados termodinámicos, ¿no? Ya. Valor de entropía, ¿qué nos indica en termodinámica? En este caso, el valor es menos 5. Disculpe, energía libre de Gibbs, menos 5,72. Que la reacción es espontánea, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más nos indica? Que la reacción es. ¿Qué más nos indicaría? Y el valor de entropía es menos 0,039 kilojoules mol Kelvin. Ese valor de entropía, ¿qué nos indica? Entropía, ¿qué nos indica en termodinámica? Nos indica orden y desorden, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué cosa es? Desorden, orden. Orden, ¿no es cierto? Porque es valor negativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la indicación, ¿ya? Dice, además dice que el proceso es reversible y demuestra la espontaneidad natural, ¿no? Entonces, nos indica otros parámetros termodinámicos, ¿no? Bien, entonces, en conclusión, en la etapa de extracción por solvente, ¿no? La reacción es exotérmica, ¿no? La reacción también es espontánea. ¿Qué más? Hay formación de enlace, o sea, hay orden molecular, básicamente, ¿no? La siguiente. Finalmente viene etapa de reextracción, ¿no? Para la etapa de reextracción puede utilizar cloruro de amonio, carbonato de sodio al 10%, ácido sulfúrico más el cloruro de sodio, ¿ya? Dice, en la etapa de extracción el uranio se concentra de 5 gramos por litro a 20 a 25 gramos por litro, son llevados a una temperatura de 25 a 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, en esta etapa máximo podemos concentrar a 25 gramos por litro de uranio, ¿no? La siguiente. Bien, ahora vamos a ver otro proceso, ¿no? Hemos visto el proceso de extracción por solvente. Ahora vamos a ver el proceso de intercambio iónico de resinas, que también suele utilizar para concentración y purificación de uranio. Dice, la tecnología de intercambio iónico con resinas es uno de los métodos usados en el campo de la hidrometalurgia del uranio para concentrar y purificar lixiviados acuosos de bajas concentraciones en uranio, generalmente